Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Este evangelio está tomado Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio está tomado Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Y nos dice San Juan que Dios entregó a su Hijo único para que todos tuviéramos la vida eterna. ¿Cómo se puede llamar a esta actitud, a esta postura de un papá o de una mamá que entrega a su hijo para la salvación de sus sobrinos y de sus vecinos y de sus compañeros de trabajo? ¿Cómo se puede llamar a eso? ¿Cómo se puede llamar a eso? ¿Está loco? Decimos nosotros. Está loco. Ese no quiere a nadie, ni siquiera a su hijo. Esa es la mentalidad del mundo, cuando alguien se sacrifica o se entrega por los demás. Yo no hiciera eso, podemos decir. Yo que muera el del vecino, o busquemos a ver cuál es el que está más enfermo, próximo a morir. Pero yo no entregaría a mi hijo único. Pues resulta que ese es Dios, y solamente de Dios esperamos eso, un amor ilógico para la lógica del mundo. Y celebrar a la Santísima Trinidad hoy, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es celebrar un misterio, pero no un misterio sin lógica, no un misterio que no lo podamos en el fondo comprender, sino un misterio de amor, como sigue siendo misterioso que dos personas se amen hasta el final de sus vidas, como sigue siendo misterioso que dos amigos permanezcan hasta el final de sus vidas siendo amigos, porque se perdonan, porque se toleran, como sigue siendo misterioso que una comunidad de vecinos vivan unidos. Sigue siendo misterioso, pero misterioso en el fondo no es tanto así, porque si decimos se aman, los que se aman se perdonan, se toleran, y donde hay amor nunca falta el respeto. Si hay respeto, hay unidad, hay comunidad. Pero es imposible que exista unidad donde no hay respeto
y valoración de las personas. Dice este Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18, que Dios envió no solamente a su Hijo para que muriera, sino también para que no se condenara el mundo, para que los que estaban en el mundo y los que estamos en el mundo nos salváramos. No solamente que muera, sino para conseguir la salvación de todos. Para esto es muy importante recordar y leer un libro del Antiguo Testamento llamado el libro del Éxodo. Es muy importante comprender la Santísima Trinidad a raíz del libro del Éxodo. Capítulo 34, este libro del Éxodo, capítulo 34, versículos del 4 y siguientes. Porque es muy importante este libro del Éxodo para comprender el misterio de la Trinidad. Porque en este libro del Éxodo, Dios se le revela con B pequeña, no con B grande. Dios se le revela a Moisés diciéndole su nombre. Si comprendemos el nombre de Dios, comprendemos entonces quién es Dios y cuál es su actuación en nuestra vida. Fíjense que este capítulo 34 del libro del Éxodo dice que Moisés subió muy temprano al monte y llevaba en sus manos las tablas de la ley. Eso significa que si uno se levanta, lo primero que tiene que hacer es encontrarse con el Señor. Y si lo hace abriendo la Biblia y leyendo la Biblia, mejor. Y que cuando Moisés sube temprano con la Biblia al monte y llevaba en sus manos las tablas de la ley, Dios se le manifestó. De inmediato, Dios se le manifestó. Fíjense, Moisés lleva las tablas de la ley, lleva el verbo, lleva la palabra, lleva a Cristo. Dios se le manifiesta. Dios se manifiesta y se le presenta. Ahí está Dios Padre presente también con el Hijo. Y le dice a Moisés, pronunció el nombre del Señor. Moisés pronuncia el nombre del Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Porque acuérdense lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo recuerda mucho San Pablo también, pero sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles: nadie puede llamar a Dios Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Vamos a ir haciendo una hilación de lo que significa la Trinidad. Entonces Moisés sube con las tablas de la ley en la mano. Inmediatamente Moisés pronuncia el nombre del Señor. Y el Señor, pasando delante de él, proclamó: aquí está Dios. ¿Quién es Dios? Que lo debemos nosotros conocer y preguntarnos siempre. Le dijo el Señor a Moisés: yo soy el Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Ahí está. Ahí están las cartas de presentación. Y ahí está la revelación que le hace Dios a Moisés. Fíjense ustedes, y entonces, si Dios le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento, muchísimos siglos antes de que viniera Jesús, si Dios le dijo a Moisés, eso sí, después que se levantó, que lo buscó en la oración, que subió al monte, que tomó la palabra en sus manos, las tablas de la ley, que se dejó llevar por el Espíritu Santo y pronunció el nombre de Dios. Después de todo esto, incluso se postró con una actitud humilde. Significa eso, postrarse, arrodillarse. Dios se le reveló y le dijo: yo soy el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Con esa definición de Dios, entonces podemos entender lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Dios envió
a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que el mundo no se condenara, sino para que el mundo se salvara. Sigue siendo un Padre amoroso y misericordioso y fiel con todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra tarea? Abrir la Biblia, conocer todos estos episodios, encontrarnos con Cristo, Cristo que es la palabra que nos revela a Dios Padre y que el Espíritu Santo nos hace comprender y entender lo que quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque termina este Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18, diciendo: el que cree en Cristo ya está salvado. Creer significa confiar. Creer significa imitarlo en sus buenas obras. Creer significa aprender de él que es manso y humilde de corazón, etcétera, etcétera. Hacerle caso, obedecerle. Pero también lo dice muy claramente el Evangelio, porque el que no cree en Cristo ya está condenado. Hermanos, la Santísima Trinidad, un ejemplo de unidad en el amor, de comunión, de fraternidad, de respeto, de valoración que debemos aplicar en nuestras vidas para con nuestros seres queridos y para con nuestros prójimos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.